Chalatenango se trasladó al departamento de Sonsonate, al municipio de Acajutla, donde tuvimos la oportunidad de desplazarnos y conocer muchos lugares que nos muestran la belleza de este lugar. Iniciamos este recorrido entrando al pueblo donde se encuentra este obelisco que nos da la bienvenida al lugar junto al monumento del ferrocarril. Conocimos las instalaciones del parque municipal donde pudimos observar áreas limpias, amplias, con juegos recreativos para niños y adultos. El lugar también cuenta con un mirador, el cual nos permite observar la belleza aledaña al lugar y al fondo el océano. También nos trasladamos a la playa Las Flores. En el trayecto hacia esta, podemos observar el movimiento y operación de las empresas aduaneras y el transporte de mercadería procedentes del puerto de Acajutla. Como en muchas playas de nuestro país, pudimos observar sus aguas cristalinas y no resistimos a darnos un baño en sus cálidas aguas. A un costado pudimos apreciar parte del muelle de Acajutla. Continuamos nuestro recorrido y llegamos al muelle artesanal de los pescadores, donde pudimos observar la actividad de los lugareños dedicados a la pesca artesanal. A este lugar puede llegar a comprar pescado y productos del mar frescos y a muy buen precio. Encontramos un mural en memoria a los pescadores que no regresan. En el muelle tienes una vista espectacular de los negocios y restaurantes de la zona, así también del muelle principal de Acajutla. El muelle artesanal consiste en una plataforma de concreto cimentada en la arena
con una base de grandes rocas. Se inauguró en julio de 1988 durante la administración presidencial de José Napoleón Duarte, gracias a un convenio entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, según lo dice una placa en la entrada del lugar. En el muelle principal, la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla fue creada el 28 de mayo de 1952. El muelle A del puerto fue inaugurado en 1961, mientras que el muelle B fue abierto en 1970. El muelle C inició operaciones en 1975. Continuamos nuestro recorrido y observamos muchos restaurantes en la zona. Es así que llegamos a un mirador que se encuentra a la orilla de la playa, mejor conocido como Majagua, un lugar donde puedes llegar con tu familia y amigos y ver lo hermoso del océano. En el lugar puedes bajar con mucha precaución y acceder a la playa. Tienes una hermosa vista del océano. Puedes bañarte en el área de playa. Solo tienes que esperar que baje la marea y con mucha precaución puedes disfrutar de un buen momento.
Seguimos recorriendo Acajutla y llegamos a la Capitanía, como es conocido por los lugareños, ya que existe allí un puesto de la Marina de la Fuerza Armada de El Salvador, donde ingresamos a la playa. Ahí puedes apreciar un hermoso lugar, te ofrece mucha variedad de comida para que pases un momento de sano esparcimiento. En 1801, el señor Juan Bautista de Irizarry solicitó al capitán general de Guatemala autorización para construir el puerto de Acajutla, un muelle para facilitar y fomentar el comercio del sur Pacífico. Esta solicitud se contestó el 5 de febrero de 1802 y a la construcción del muelle y los edificios de aduana en 1805. Este puerto llegó a llamarse Puerto Nuevo. En la actualidad aún se pueden observar vestigios del antiguo muelle. Hasta nuestros amigos peluditos disfrutan de esta playa. Regresamos a una playa muy visitada por los salvadoreños y es la playa de Los Almendros, protegida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por sus arrecifes de coral que se encuentran en la zona, y de ahí viene su color de arena blanca. En este lugar puede disfrutar en familia y con plena seguridad, ya que se encuentra presencia del personal del Ministerio de Medio Ambiente y policial. Luego regresamos y nos encontramos con una plaza cultural, donde muchos emprendedores de la zona ofrecen una gran variedad de comidas típicas. La plaza cuenta con muchos locales y un escenario donde con frecuencia se hacen presentes grupos musicales en vivo, que hacen más amena la estadía en el lugar. Llegamos a un lugar conocido como La Cueva, donde observamos una hermosa vista del océano, el muelle y los barcos que esperan atracar en el puerto y descargar su mercadería que ingresa al país. Se llama La Cueva porque bajo ese lugar existe una cueva que te lleva al otro extremo de la playa. Puedes apreciar de una vista del atardecer espectacular, de la playa, el puerto, el mirador Majagua, entre otros. Y es así que Chalate Plus te ha mostrado un nuevo destino turístico, el cual puedes visitar y disfrutar con tu familia. Recuerda que El Salvador es hermoso, haz turismo interno. Hasta la próxima.